Se corta tu voz, no sé por qué. ¿Cómo qué? Que no sé, de repente se cortó tu voz. Viene y sale la pantalla en doquiera, aquí o en Tunuyán, igual se corta al poner la grabación. Bueno, cualquier cosa que veamos que empiece a fallar el internet, saca para la imagen y dejamos el audio solo, pero hasta el momento está todo bien. No, lo dejamos como está, y estoy conforme. Bien, perfecto. Pero no vale la pena. ¿Por qué no ores, Ricardo? Y yo también después. Amén. Señor, en esta mañana te invocamos a ti, Señor, y te pedimos que intervengas en este momento en el nombre de Jesús. Señor, simplemente pedimos que en este momento todo lo que levantemos y propongamos y establezcamos a través de tu palabra, Señor, sea el respaldo, Señor, de tu voluntad, trayendo el poder y la potencia, Señor, para que no sea solamente una palabra. Señor, nosotros no nos movemos por el conocimiento, nos movemos por los hechos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Nosotros somos tierra que está determinada a funcionar en el 100%, papá, en el nombre de Jesucristo. Por eso, primeramente, Señor, levanto cada minuto de este encuentro, Señor, donde traes directivas, donde traes tu voluntad para que sea hecha acá en la tierra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te necesitamos, Padre. Seguimos cada momento necesitando del poder y de la autoridad de tu Espíritu Santo, Señor. Señor, para que podamos ejecutar tu palabra. Señor, en el nombre de Jesucristo, gracias porque siempre nos llevas a lo desconocido. Siempre nos hace superarnos a nosotros mismos, llevándonos a donde tú quieres instalarnos y ponernos, papá. Por eso, en el nombre de Jesucristo, desde ya, te doy las gracias por tu bendición, Señor, porque tu bendición va a ser una cosa creativa entre nosotros, en el nombre de Jesucristo, Señor. Y lo segundo que yo te pido es que en el nombre de Jesucristo, con todo poder y autoridad, Señor, con esa cruz que erigiste con tu Hijo Jesucristo para traer la resurrección y la vida a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo, lo que nos otorgaste por tu propia voluntad, porque así lo quisiste, tomamos autoridad contra las tinieblas, tomamos autoridad contra la oposición. Señor, tomamos autoridad sabiendo que Satanás no descansa y que el infierno, Señor, es vigente y es activo en cada momento. Pero, Señor, también entendemos que tu Espíritu Santo está de nuestro lado, que literalmente el cielo, Señor, se mueve a favor de nosotros con tus ángeles, Señor, en el nombre de Jesucristo. Por eso bendice este acuerdo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Y, Señor, desarrolla lo que está en tu corazón en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Padre. Y la mahatishe que totorlobo shitela que alandre leo koshike neoahashangela me kaitishe e wahi hi wankita me aisha le kawahata kalamaha ishe que papopoko torre que venga, oh Padre Celestial, Jesús, Señor nuestro, a poner en nosotros el Espíritu Santo, a ponernos llenos de tu presencia, llenos de tu poder, lleno, papá, de toda prosperidad espiritual como físicamente. Te pedimos esta mañana, papá, que entendamos, que comprendamos y que asimilemos tu Espíritu Santo en particular en todo sentido esta mañana. En el nombre de Jesús,
abrimos también nuestros corazones en adoraciones y loores y alabanzas esta mañana, porque tú eres digno de nuestras alabanzas y adoraciones y más. Pero esta mañana, papá, queremos cumplir con tus diseños, tus propósitos, a que podamos poner tu reino en nuestros lugares, nuestros hogares, en nuestros templos humanos, en el nombre de Jesucristo, papá. Esta mañana te pedimos que venga, oh Espíritu Santo nuestro, que nos guíe según la revelación tuya, oh don Espíritu Santo, a que vengas a poner tu reino en nosotros, pero de en verdad. Te pedimos esto pidiéndotelo en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Hay mucho que me gustaría repartir aún esta mañana y por semanas, sino meses, hemos estado pensando mucho en los tiempos en que estamos, en que vivimos, que son tiempos duros y son tiempos buenísimos a la vez. Depende del punto de vista de uno. Y si pudiéramos estar con nuestros hermanos hace 2000 años atrás, con nosotros hoy en día, no creo que reconoceríamos quiénes son que están con nosotros, porque ellos se gozaban del fuego y de las tormentas y todo lo que pasaban hace 2000 años atrás después de la resurrección de Jesucristo, pero a la vez se gozaban tanto esos en sus tribulaciones, se gozaban en las tribulaciones, los fuegos de persecución, se gozaban, y otros, la verdad, se alejaban. Y nosotros tenemos que preguntar en qué nos quedamos nosotros hoy en día. Estamos arrimándonos a un tiempo que yo vi en el año 2019 y antes aún, pero en el año 19, hace unos 3 años y pico atrás, tuve varios sueños y después también, en cuanto que vi una persecución y tribulación tremenda. Por eso quiero repartir esta mañana otro sueño. Ya está pidiéndome también el perro que está bien, dice. Pero yo quiero repartir esta mañana lo que empezó en el año 19, hace unos años atrás, en cuanto que vimos una persecución, una tribulación, un tiempo duro en cuanto que a la humanidad en los Estados Unidos. Yo sé que en Argentina también, pero está por todos lados en el mundo, que va a venir tiempos fuertes, que vamos a poder tener la oportunidad de fructificar o caerse del camino. Lo siento mucho que unos dicen, no, esto no sirve para enseñar esto esta mañana. No, sí sirve mucho. Una de las cosas que no quiero decir es negar de tiempos duros. ¿Por qué? Porque nos puede salir para el bien. Ajá. ¿Qué le parece?
No, si quitamos todas las palabras fuertes y duras, tendremos que decir al Señor Jesucristo mismo, no hables así, hables de lo bueno, de lo lindo, de lo hermoso. Háblenos del milenio en tu segunda venida. Pero ninguno quiere ocuparse, pareciera, de lo que tiene que traspasar antes de que venga aquel día de Jesucristo. Pero yo he visto una tempestad espiritual, una tempestad fuertísima que va llegando a los Estados Unidos y también a la Argentina, que va a llegar a toda la faz de la tierra, en cuanto que pocos van a poder aguantar esos días. Ya estamos en estos días. Y no solamente por las tribulaciones y persecuciones por COVID. COVID es nada más el principio de estas cosas. El propósito de COVID a muchos fue para directamente hacer tropezar, por lo menos en los Estados Unidos, hacer tropezar los que dijeron no vamos a participar en la vacuna de COVID porque es mortífera. Y otros dijeron no importa. Pero lo que pasa, había un destacamiento de los que querían comportarse con Jesucristo o no con Jesucristo y no según COVID. El problema es el destacamiento o la separación, digamos, entre los que van a decir, prefiero no participar en la vacuna a mi ver, porque no quiero. Nada más eso, no quiero. ¿Y sabe lo que pasa? Lo que pasa, empezaba a venir un aprieto, una presión fuerte entre los que están a cargo en autoridad, diciendo, pero sí hay que hacerlo. Y así que empezaba a hacer un destacamiento, una separación de los que estaban andando según lo bueno, de lo que ellos creen que es bueno, y otros que dijeron que otro pensamiento que no es bueno, o es decir, no participar. Pero el problema no es COVID. El problema es dónde te quedas vos, en el momento de la prensa, en el momento de pensar. Y lo que es interesante esta mañana, antes de levantarme de la cama, a las 2:15, por supuesto en medio de la noche en realidad, tuve un sueño inmediatamente antes de que me desperté. Y en este sueño estábamos todos presentes, y cuando digo todos, yo no conocía a la gente con quien estaba yo, pero estábamos todos reunidos en una celda, lugar de retención o detención por las autoridades. En este sueño, habiéndonos sido juntados en la celda, la celda, perdón, era un tamaño de, ¿cómo ponemos? Unos, qué sé yo, entre 10 y 15 metros de largo y de ancho. Y las paredes de la celda de retención directamente eran transparentes. No eran hechos de madera, tampoco nada más de barría.
y directamente no se podía pasar, por supuesto, pero adentro estábamos todos juntos en esta celda. Yo estando allí no me sentía mal, pero tampoco tenía yo libertad de salir de la célula. Y tampoco los demás. Estábamos todos allí retenidos a la fuerza físicamente, pero era por un tiempo cierto. No era para quedar ahí por, qué sé yo, meses y años. No, no. Esto era una cosa provisoria del lugar, de la celda, digamos. Y éramos todos ahí juntos, unos, no sé cuántos estábamos ahí. Puede haber sido 20, 50 personas, no sé, hombres, mujeres, aún otros. Y yo paseaba en la celda mirando a la gente y a mí mismo, pensando, ¿por qué estamos aquí en la celda, retenidos a la fuerza, sin poder ni autoridad de abrir el portón de la celda y salir? Y cuando de repente veo algunos hombres, eran como si fueran soldados, y ellos tenían armas, rifles, y supongo, yo no me acuerdo bien lo que veía, nada más que eran soldados con armas. Y uno se me arrimaba diciendo, acá tenga, y me entregó en mi mano una llave. Y cuando vi la llave, tenía comprensión yo, entendía yo que yo tenía derechos de abrir la puerta de la celda, en donde quedábamos todos juntos. Pero me dijo el soldado a cargo, que era un capo de algún tipo, yo no sé, y me decía, no te vayas hasta que yo regreso, porque tenía que dar vuelta a la esquina, que si yo someter papeles, no sé, documentos, pero yo estaba adentro con la llave en la mano y sabiendo que me tocaba a mí mantener, sujetar y estar a cargo de la llave, pero sin derechos de salir. ¿Y por qué no podía salir? Por supuesto, él era el soldado, capitán, que sea, con arma, y no me quería meter la pata. Me explico. Pero me estaba entregada la llave a cuidar la llave para toda la celda. Cuando de repente regresa el soldado y me quita la llave, y él y sus compadres del ejército se fueron. Y yo con los demás de mis compadres en la celda, quedábamos ahí, muchos picando la cabeza, preguntando, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que nos pasa? Y no era, digo, no era una cosa que queríamos hacer ni en que participar de estar en la celda. No nos hacían maltratamientos, tampoco cosas así, pero a la vez no estábamos en libertad. Cuando después de un ratito viene el soldado de vuelta y me entrega a mí la llave de nuevo.
y yo abría la puerta de la celda, prisión como si fuera, y él vino y llevó a otras personas, yo no sé qué eran, desde afuera para meterlos ahí en la jaula con nosotros. Y yo, con la llave en la mano, detenía la llave en la mano. El soldado se había ido por unos segundos a otro costado como antes. Regresó, le entregó la llave de nuevo y él se fue de nuevo. Y todos estaban en la celda confusos. Yo tampoco entendía lo que pasaba, menos que no teníamos libertad de pasear afuera, cuando el propósito al final era para abrir paso y salir. Definitivamente. Se terminó el sueño. Voy a leer en Lucas capítulo 17. En capítulo 17 hay una escritura muy interesante. Y yo contemplaba mucho esta mañana. Desde a la hora 12 en medio de la noche, yo oraba, yo contemplaba la escritura en 17. Y en este versículo voy a arrancar. Voy a empezar en versículo 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Y así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Siguiendo leyendo, en aquel día, ¿qué día? En aquel día, el que está en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo, que no vuelva atrás. Y acordaos de la mujer de Lot. Y todo lo que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Es un enigma, es una parábola. Y seguía Jesús diciendo, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Hay una separación acá, ¿no? ¿Qué significa ser dejado y el otro llevado? Y dice, dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. O es decir, en el momento menos
pensado, haciendo todos los quehaceres del día y aún hasta la noche, todo va a parecer que normal. Algunos durmiéndose con su compañero en la cama, otros trabajando, moliendo. Y dice, uno será tomada y la otra dejada. Pues decir que inesperadamente va a ocurrir una cosa que no está conforme a lo normal. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Yo también me tengo que preguntar, ¿cómo? ¿Qué? ¿A dónde nos van a llevar? Dice, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, ¿dónde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. ¿Cómo? Cuando dice acá Jesucristo, donde estuviere el cuerpo, la palabra cuerpo allí es cadáver. Algo que está muerto. Donde estuviere el muerto o el cuerpo físicamente matado, ahí se juntarán también las águilas. Entonces vamos a tener ahí cuerpos muertos y águilas juntadas también en el mismo lugar. Y ahí estoy yo pensando en este versículo. Es muy, muy interesante. Dice lo siguiente en capítulo 11, por favor, de Lucas. En capítulo 11, voy destacando a dónde vamos a llegar esta mañana. En capítulo 11 de San Lucas. Y en versículo 52. Hay de vosotros intérpretes de la ley. ¿Sabe qué es un intérprete de la ley? Nosotros diríamos abogados. y aún los llaman abogados en otras traducciones. Y dice acá, hay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. ¿Te acuerdas? En el sueño había una llave que me fue entregada. Y dice acá, vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impedisteis. O es decir, estos abogados o intérpretes de la ley tenían la oportunidad, interesantemente, tener la capacidad de abrir o cerrar la entrada, pero no a la celda
del sueño solamente, más bien había gente encarcelada allí en ese lugar de detención directamente sin remedio. Pero había uno, como yo, por ejemplo, en el sueño, que tenía la capacidad de abrir o cerrar en cualquier momento que él me fue entregado la llave a los que pueden entrar o salir. El problema acá en versículo 52 dice, ay de vosotros intérpretes de la ley porque habéis quitado la llave. Y es llave de la ciencia. Ay de vosotros, dice, mismos no entrasteis. Me da lágrima pensar esto. Dice, ustedes mismos no entraron, no entrasteis, y a los que entraban se lo impidisteis. Es decir, acá había una condición de los que tenían derechos de la llave y no ocuparon el poder, autoridad, la exucia para abrir paso a los que estaban encarcelados allí, sino que se quedaron allí nada más. Y ellos mismos, los abogados, dice acá, que ellos mismos tampoco que querían emplear la llave para su propia libertad. Cuando estaba en su poder, los abogados, estaba en su poder para abrir paso, no solamente a todos los que estaban encarcelados, pero también a ellos mismos, los abogados. Y no quisieron estos abogados entrar con la llave y abrir paso a la celda a que saliesen todos que estaban enjaulados ahí. ¿Qué es la conclusión de esta escritura en rojo? Dice acá, es decir, palabra de Jesús. Esto es un problema gravísimo. Al quien que le es dado mucho, le será ¿qué? Requerido también a entregar las mismas en beneficios de las autoridades, las llaves. Muy interesante. Me dejó a mí directamente la palabra acá en versículo 52. Dice la palabra, habéis quitado la ¿qué? Llave. La palabra llave. Adivine lo que es. Pon tu dedo acá porque vamos regresando. Pero en San Mateo 16, capítulo 16, agarré la página de mi Biblia y lo di un cambio de hojas y se quedó abierto en Mateo 16 por sí en este momento. Y dice acá, 18 y 19. Yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi eclesia. ¿Cuántos han escuchado la palabra muchas veces que he enseñado? Eclesia. Quiere decir llamados
afuera a un lugar es particular. Y Eclesia quiere decir llamados, pero la palabra Eclesia quiere decir en el mismo pasaje acá, llave. No hay diferencia en griego. Dice acá en 18, que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, mi carcelero de la Eclesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O es decir, se puede abrir y cerrar con la llave en la mano. ¿Qué es la llave? ¿De qué es la llave de que habla acá Jesucristo? Mira lo que dice. Y a ti te daré las llaves. Del reino de los cielos. ¿Cuántos han estado encerrados en celdas, cual puedes ver por medio de la celda para afuera, pero no puedes salir tú? Celdas llenas de gente de ¿qué? Angustias mentales, angustias de corazón, angustias físicamente con enfermedades. ¿Qué tal angustias en celdas de pobreza? ¿Qué tal celdas llenas de gente, pero dentro de la misma celda mora uno que tiene derechos de llevar la llave, de abrir paso a los que están enjaulados allí en la celda y abrir la puerta a que saliesen? Pero ¿qué dijo allí en Lucas 11, 22, 52? ¿Qué dijo? Ay de vosotros, oh intérpretes de la ley. ¿Cuántos maestros, cuántos pastores, cuántos han escuchado, entendido, han recibido la llave en tu mano, pero no quisiste abrir la puerta? Y encima ni si quisieron salir de la celda tú, o intérprete de la ley. Han sido hechos directamente cómplice de tu propio encarcelamiento, no queriendo abrir la puerta y hacer salir libres tú y los que están contigo en la calaboza. Mira lo que dice acá en versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. No quiere decir reino de Dios. Aquí dice de los plural, celos, el reino de los cielos. Y sabemos que en el segundo cielo moran allí malhechores, espíritus malos, y también espíritus de Jesucristo como ángeles de Dios. ¿Sabe qué? Nosotros igual tenemos que aprender a llevar la llave para abrir paso al segundo cielo, para abrir
la puerta de los que están viviendo en la celda de pobreza, la celda físicamente, la celda financiera, la celda de angustias, la celda que es malísimo. ¿Cuántos quisieran salir y no tienen la llave, pero tú tienes la llave, pero estás empleando la llave a ayudar a los demás? ¿O estás viviendo a lo lindo en la celda? ¿Cómo, Marcos? Vivir en la celda. Sí, es una de las cosas que pasa hoy en día en la penitenciaria en los Estados Unidos. Que los malhechores que están encarcelados allí en la penitenciaria, ¿sabe qué? Viven más o menos bien. Sí. Han hecho pacto con los carceleros, los que llevan las llaves, y así pasan entre ellos y el carcelero monedas, dineros y qué sé yo, para poder vivir bien, tener buenas comidas hasta aún y tener mucha potencia entre todos los prisioneros que viven ahí en la penitenciaria. Y es directamente, es un juego de maldad. He escuchado de pastores y maestros y evangelistas, y etcétera, etcétera, hasta profetas, y ojalá no, y apóstoles hasta aún, que han sido probados que directamente malos y malhechores que viven adentro de la celda, y cada vez que pasa ahí el carcelero dice, acá tenga la llave y dame a mí dinero. Esto es parte del sueño que vi. Una parte nomás. Pero sigo leyendo acá. Una escritura que es muy importante para mí. En 17 de Lucas, capítulo 17, voy a leer de nuevo la escritura que habla aquí, versículo 34, 17 y 34, leyendo de nuevo. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Y sigue diciendo, y dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Respondiendo los discípulos, dijeron, ¿dónde, Señor? Les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Es decir, va a venir un juicio directamente. De uno va a quedar, el otro va a ser llevado. Y les anuncio esta mañana, estamos aproximando un momento de juicio entre los que son abogados o intérpretes
de la sagrada palabra de Dios van a tener que rendir cuenta en la actualidad. Es posible de poder abrir paso con la llave en tu mano y dejar en libertad los cautivos, los prisioneros, los abatidos, los que están en dolores de alma. Voy a leer en capítulo 24 del Mateo. Mateo 24. Una escritura que he leído pero varias veces. Y en versículo 28 voy a arrancar. Porque doquiera que estuviere el cuerpo muerto. Es la misma escritura que leímos recién en Lucas. Pero aquí lo dice de nuevo, pero agrega la palabra acá, el cuerpo nada más, en Lucas, pero aquí agrega la palabra muerto. Dice acá que por doquiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Es entendible, se puede comprender, mezclar la majestad y la gloria de una águila con cuerpo muerto. ¿Cómo se quisieran juntarse? Para mí no tiene mucho sentido bueno. Un cuerpo muerto huele, un cuerpo muerto no tiene utilidad, un cuerpo muerto es en realidad una desgracia. Un cuerpo muerto, ahí se juntan las águilas, los pájaros grandísimos, fuertes, llenos de potencia, que se pueden subir con sus alas arriba de los vientos de tempestad sin peligro, sin temor. Estos mismos participan con cadáveres. Pero sabemos la interpretación acá. Hemos explicado que en Pablo el apóstol y los demás de los apóstoles, ellos padecían la muerte cotidianamente, sufriendo de la vergüenza, sufriendo ser dejado al lado, sufriendo todas las cosas que no tienen gracia a la vista. Pero cuando estos muertos cotidianamente que hacen las cosas de la muerte a la vez que lo que les pasa, dice, como la muerte trabaja en nosotros, en ti a la vez que pasa, dijo en 2 de Corintios 4, que dice, la vida sobrenatural mora y viene a vosotros. Es un enigma. El cadáver en muerte se convierte en la puerta o llave abierta a que la vida en los que están alrededor de estos. Para tener vida hay que
participar en la muerte. Interesante, ¿no? ¿Cuántos están interesados en eso? En capítulo 24, voy a seguir leyendo y saltando a versículo 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué todo esto? Tu vida con Cristo. Y dice acá, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe si ni aun los ángeles de Dios, sino solo mi Padre. ¿Cuántos pueden decir el día en que Dios Todopoderoso, te va a buscar y decir, ahora es el momento tuyo? Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué? Como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Estaba por venir la venida del Señor en el día de Noé. Sí. No estamos esperando la segunda venida. Hemos comprado la sábana blanca, como he dicho 1000 veces en broma. Están esperando el arrebatamiento. Pero cada persona en su debido momento de vida, no importa hace 6000 años, hace 4000 años, hace 2000 años, cada persona tiene que esperar la venida del Señor. Y miren lo que dice acá. En el día que Noé entró en el arca, 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuándo te ha venido el Hijo del Hombre, Jesucristo? Cada persona tiene que rendir cuenta delante de Dios. Y estoy hablando en particular hoy. Los que son maestros, los que son pastores, y etcétera, etcétera, hasta los apóstoles, también que incluyen a los ancianos y ancianas, incluye también a los diáconos y diaconisas, incluye también los que están en la obra del Señor. Cada uno va a tener el día de su visitación. Mira lo que dice acá en 40. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, y la una será tomada y la otra será dejada. Hay hombres y mujeres que fueron dejados directamente esperando al Señor en sentido muy bueno, pero otros fueron llevados. Otros fueron llevados. Y después de que murieron, ¿dónde fueron? A la celda de retención. ¿Cuántos han leído en Apocalipsis capítulo 6? En donde dice en el cuarto trompeta, habla allí
de que hay muchos creyentes santos y blancos, pero están debajo del altar de Dios y no están donde quisieran estar y estaban quejando delante de Dios. ¿Hasta cuándo tenemos que esperar a que venga que nuestra recompensa? Por 6,000 años, gente han estado dejando debajo del altar, esperando la venida. Y van a abrir paso a la puerta con las llaves de Jesucristo que tiene en la mano. Y también nosotros hoy en día corresponde abrir paso a muchos con las llaves que nos son entregados. En cualquier momento abrir paso a los que necesitan ser librados. Mira lo que dice acá. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora. Hay varios que han esperado más que una hora, han esperado centenares de horas, han esperado miles y miles de años debajo del altar, esperando el momento en cuando que va a resucitar muchos. Unos para alegría, lleno de sanidad, hechos y derechos, y a otros que van a levantarse con angustias, van a levantar de la muerte para recibir peor juicio hasta aún. Mire lo que dice acá. Y dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de la familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Y por supuesto, ¿no? Dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Vos no sabéis en el día que te levantes para ir al almacén y ahí vas predicando el evangelio, testificando a tu compañera que está en el supermercado o que esté en la reunión o que esté en el lugar de trabajo. Estás directamente allí con la capacidad de tener la llave a los encarcelados, hacerles que ir libre, salir o dejarlos ahí encarcelados. ¿Cuál es tu pensar? ¿De emplear la llave que está en tu mano o no? Y miren lo que dice. ¿Quién es, pues, el siervo que fiel y prudente? Me fue entregado en este sueño la llave, la misma llave que se encuentra en capítulo 16 de Mateo, de abrir o cerrar. Y dice acá, prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo. Interesante, dar alimento. Está hablando acá Jesucristo no de comidas naturales. Está hablando de las comidas espirituales, diciendo en versículo 46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga. ¿Cuándo te va a venir Jesucristo a ti?
le halle haciendo así. ¿Haciendo qué? Con la llave en la mano, viviendo en la celda con los demás. Tú estás en la celda físicamente, pero no con congojo, no sin entendimiento, sino que ya tienes que, en la presencia de la celda con los demás, vos estás ahí a cargo de la llave. Con la potencia de abrir o cerrar para con los demás que están contigo físicamente en esta vida. Y dice acá, de cierto os digo, sobre todos sus bienes le pondrá. Interesante, ¿no? Pero si aquel siervo malo, o es decir, creyente pastor, creyente maestro, creyente apóstol, profeta o evangelista o anciano o anciana, intercesora, creyente de la secundaria, creyente de la facultad, creyente en la primaria. Pero aquel siervo mal dijere en su corazón, mira, mi Señor tarda en venir. Todos están esperando el momento de la segunda venida, pero la segunda venida es el momento tuyo en particular. Hay muchos que han muerto y vino el segundo momento cuando fuiste nacido por primera vez por creer en fe en Jesucristo, recibir el bautismo en agua, recibir el bautismo en el Espíritu Santo, hablando en lenguas con poderes y quehaceres lindos. Por el tiempo que tú vas paseando en esta vida físicamente, espiritualmente vos tenés las llaves para abrir paso a los demás que están sin ciencia espiritual. Dice acá, si mi Señor tarda en venir y comenzare a golpear, ¿cómo? A sus consiervos creyentes y aún a comer y beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que no espera. Y la hora que no sabe. Cuando debería haber conocido, debería haber sabido. Porque tenía la llave en la mano. Y lo castigará duramente. Y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Dice en otro costado, y lo echará a lugares oscuros, lugares sin gozo, lugares en donde él pensaba que iba a pasarlo bien en la segunda venida. Dice en capítulo 25 de Mateo, cual no voy a leer, te lo cuento. Dice que va a juzgar con recompensas lindas al que tenía 5 talentos, otro que tenía 2 talentos y a tercero que tenía 1 talento. Y cuando vino aquel señor de los 3 siervos
que dijo, bienaventurado, entrad en el gozo de tu Señor. 1. Número 2, pero cuando vino a siervo número 3 con un talento, le dijo, ¿y tú? ¿Qué es que habías granjeado para con mi inversión contigo? Dice el siervo con un talento, dijo, hey, tuve miedo porque tú eres cara dura. No te gustó que dije esto, pero es la pura verdad. Tuve miedo de vos. Dice que le va a atar a aquel siervo malo que no tuvo el coraje de hacer una inversión mínimamente de interés, por lo menos intereses sobre el talento que tenía en la mano. El Señor está esperando esto. ¿Cuántos quieren tener con qué rendir delante del Señor? Por lo menos más que el talento que le fue entregado. Yo creo que todos quieren hacer una buena inversión. En capítulo 13 de Lucas, voy a leer. En capítulo 13 hay una escritura que me llama la atención. Dice lo siguiente en versículo 6 para arrancar. Dijo también esta palabra Jesús. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto de ella y no lo halla. ¿Cómo te parece esto? ¿Tiene derechos el dueño del frutal de pedir fruto de lo mismo? Por supuesto, estoy diciendo yo, pero mira lo que dijo Jesucristo. Y no lo halló. Y dijo al viñador, me da risa. Dijo el viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. Y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué la inutiliza también la tierra? Cae gordo, ¿no? Él entonces respondiendo, el hortelano, jardinero, horticultura. Él entonces respondiendo dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella
y la abone. ¿Cuántos les gusta poner abono? Tiene un olor, hasta lo que tiene de estiércol de la vaca o algo por el estilo, lo llevan con el olor no muy bueno, pero qué rico que es a la planta. Y ahí empiezan a trabajar el guano dentro de la misma tierra alrededor de la planta. ¿Y sabe lo que se espera el hortelano? Está esperando que se chupe inmediatamente, lo más pronto posible, con aguas y con este guano, que los provechos del abono. ¿Y qué es lo que puede pasar? Tener brotes, fruto de la misma higuera o frutal. Y ahí podemos mantener vivo el árbol. Y no solamente el árbol, pero ¿qué es la meta de tener el árbol? Que haya frutos. Es lo que dice acá. 9. Y si diere fruto, bien. Y si no, pues entonces córtala. Entonces enseñaba Jesús diciendo esta cosa. Te voy a hacer una pregunta esta mañana. ¿Por qué esta parábola fue entregado? Y luego se levanta Jesús y va a otro costado diciendo otro tema. Y no dirige una palabra más de esto de los 3 años, quizás 4 años, esperando frutos. Es muy importante entender que en capítulo 7 de San Mateo, la palabra fruto, Jesucristo está esperando frutos. Dice acá, esta palabra en capítulo 7 de Mateo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Y acaso se recogen uvas de los espinos? No. ¿O higos de los abrojos? No. Y así todo buen fruto todo buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Cuántos podemos decir, esto es buen fruto? Oh, no, esto es malo, este fruto. Y mira lo que dice acá. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿Cuántos en esta vida pueden decir, yo tengo fruto bueno? Pero ¿sabe qué? Al meter el fruto en la boca del que tiene hambre, mete el fruto en la boca y lo come y lo mastica, y adentro ahí se encuentra ¿qué? Un gusano. Adentro de la manzana o algo por estilo. Tiene buena pinta, pero el fruto no tiene buen sabor. El fruto no rinde. ¿Cuántos hemos dicho? En vez de dar frutos de gozo, en vez de dar frutos de amor, en vez de dar frutos
de mansedumbre, frutos de benignidad, frutos de templanza, de carácter, frutos de fe, frutos. Pretende a dar esos frutos, pero cuando estás de la puerta de tu casa a escondidas, das frutos malos a tus hijos, o a tu señora, o a tu señor. ¿Cuántos podemos decir, no, yo no quiero hacer caso a esos frutos? Pero esto es lo que leímos en capítulo 24, al final de capítulo 24, versículos 40 para adelante, que dice, y este que estaba a cargo de mucha gente y empezaba a mezclarse con cosas ajenas y maltratando a los demás en la casa. Dice, este mismo va a recibir recompensas debido a lo que había hecho. Él que quiere estar dejado con los demás de los exitosos, se va a encontrar que atados y llevados y tomados afuera y arrojados a las tinieblas. Y habrá crujir y dolores en tus dientes y en tu alma. Yo tengo que confesar que he dejado frutos que tenían pinta linda, pero en realidad a escondidas es fruto que no sirve para los demás. Uno puede estar arriba de la plataforma, uno puede estar delante de muchos dando las palabras de Dios, dando y esto y aquello, y pareciera que tiene buena pinta, pero a escondidas hay amargura, hay enojo, hay ojo malo, hay gritos, y etcétera en los hijos, o en la señora, o en el señor. Mira lo que dice acá, versículo 17. Y así, todo buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿No puede el buen árbol dar frutos malos? Ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto bueno es cortado y echado en el fuego. Y así que por sus frutos los conoceréis. No todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca tenía una relación íntima contigo. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera pues descendió lluvia
vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Se levantó Jesús y se fue, dice la Escritura. Esta mañana estamos por entrar en un momento fuertísimo en el año 2023. Vamos a experimentar un momento a que hemos llegado ya por 6,000 años, casi 6,000 años, y vamos a ver un momento de abrir la celda de muchísima gente por medio de la gente que tiene la llave en la mano. Y muchos van a estar completamente gozosos y otros confundidos. ¿Por qué? Golpearon, pegaron y maltrataron a los que estaban en la celda contigo en vez de aprovechar la llave y abrir paso de la potencia y el gran ungimiento del Espíritu Santo, como en Hechos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Estamos en este momento. Padre que estás en los cielos, he entregado tu sueño esta mañana. Queremos estar muy atentos a tu Espíritu Santo en estos días, en este momento que estamos por aprovechar, abrir paso a la celda de mucha gente, Valle de Uco, en Mendoza, en Argentina, en los Estados Unidos o en toda nación. Esta mañana decimos, que venga con la autoridad a la celda para abrir a los encarcelados que están allí y poner en libertad a los cautivos, a poner en sanidad, Papá Celestial, a los que están enfermos, ciegos, sordos, mudos, y a los pobres que viven en la pobreza, que tengan en abundancia, papá. Te lo pedimos. Y te pedimos esto para con Valle de Uco en particular. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bueno, Ricardo, yo sé que no me ves y ni te veo, pero me escuchas. Te escucho perfecto. Me alegro, me alegro. Que es bueno. Muy bien, Ricardo. Te dejo en paz, sé que tienes que prepararte para ir a la reunión o sea. Gracias. No, gracias. Pues, Gracias, Marco. No. Me completas la idea de la predicación de la mañana.
Así que, no. Gracias por esta palabra. No, pues está bien. Te amo. Te amamos mucho. Gracias. Oramos cada día. Y bueno, bendiciones. Nos vemos. Chao.